Hola, somos las monstruas y esto es Falsos Positivos. Esto es un podcast de Radio Mandarache. Al habla Inés Muñoz y Andrea Martínez. En la música Alejandro Pellegrín y Daniel Osiguala. Hoy estamos aquí, ahora ya sí, con el primer podcast. A los que no nos conozcáis o no sepáis de qué va esto, os invitamos a que veáis el capítulo piloto que subimos hace unas semanas y donde explicamos la razón por la cual dos señoras del ámbito de las artes escénicas se han puesto de repente, sin ser nada de eso yo, a crear un podcast y de dónde viene este proyecto. Cuando junto con el equipo del Mandarache acordamos lanzar este proyecto de podcast, nuestra idea era poder tener un espacio abierto e interactivo, un lugar de encuentro que claramente este año, en el plano del mundo físico, estaba vetadísimo. Además, el material que habría hecho de conductor entre todos, los libros, quedó también prohibido por ser un vector de posibles contagios, si estos pasaban de unos a otros. El Mandarache sin libros. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero todo esto no fue una razón lo suficientemente poderosa como para convocar a los jinetes del derrotismo. Después de todo, ¿de qué manera nos llegaron a todos primero los libros? Antes que leídos, nos llegaron oídos. Antes que como conjunto de signos ordenados e impresos en papel, nos llegaron por vía oral. Así que acordamos elegir un libro para cada podcast, que nos serviría, además de como un fin en sí mismo, como pretexto para introducir otras secciones y espacios, que iremos probando a lo largo de estos meses y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y como... ¡Contigo empezó todo! El libro elegido para inaugurar esta serie fue La peste de Albert Camus. Nosotras hemos leído una edición de RBA Editores y traducción de Rosa Chacel. Al principio le dimos muchas vueltas a por qué empezar con este tema. Hace ya un año que se produjeron los primeros contagios, pero mira cómo estamos, o sea, lo tenemos más encima que nunca. Las conversaciones se han monopolizado. En Navidad todos los medios de comunicación hicieron sus repasos anuales. Casi todos concordaban. Todo mal. ¿Cuál es entonces la razón por la que incidir? En el libro de Camus, en las primeras páginas, dice: estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta estas contradicciones. Su misión es únicamente decir, esto pasó. Pues eso, esto pasó. Bueno, de hecho está pasando. Y aprovechamos esta coyuntura para construir aquí, no nosotras, sino otras voces también, una crónica, nuestra propia crónica de todo esto. En el menú de hoy tenemos... Entrantes, de Orán a 2020, analogía pestífera. Primer plato, vuestras crónicas parte 1. Segundo plato, horóscopo, qué personaje de la peste eres y consejitos de la semana. Postre, vuestras crónicas parte 2. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieux, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. Nuestra historia comenzó también con un tropezón, pero no en un rellano, sino flotando en un plato de sopa en el que alguien cocinó al murciélago equivocado. Al menos ese fue el primer acusado, luego fue el pangolín y luego nada, porque quizás sencillamente hallar el origen de todo esto es en realidad más complicado que en la literatura. El 2020 comenzó anticipando varios posibles fines del mundo. Estábamos a tope con eso. Los incendios, el colapso medioambiental, la Tercera Guerra Mundial, las derivas totalitarias de las democracias modernas, lo de los aliens y la amenaza de una pandemia mundial, que en aquel momento estaba solo en Wuhan y mirábamos las imágenes en las noticias como una cosa medio Black Mirror, que ocurría tan lejos que casi parecía ficción. Que igual ahí está parte del problema con muchas cosas, que lo lejano nos parezca ficción. En enero y febrero los memes, que son al fin y al cabo también documentos que pueden servir a la crónica de un momento histórico, eran sobre estas cosas. Pero de repente llegó marzo y de un día para otro pasamos literalmente de los jajas al susto. Nuestros conciudadanos, que hasta entonces habían seguido encubriendo con bromas su inquietud, parecían en la calle más abatidos y más silenciosos. Así pasamos en cuestión de unos pocos días, en la segunda semana de marzo, a comprender el paso de un estadio a otro, ahora sí irreversible y sin un final a la vista. Hubo que decidir de un día para otro dónde confinarse, si con compañeros de piso, parejas o solos. ¡Sola!
Dependiendo de la edad, situación y geografía, esto pudo ser algo medianamente sencillo o un puto drama. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Bueno, en 2020, sin recursos e impedidos de reunirse o comunicarse, pues más bien sería se vieron de pronto separados, pero con excesivos recursos y pocas excusas para escaquearse de videollamadas hasta en la sopa. Pero no, de hecho, la frase de la peste sí se cumplió tal cual en muchos hogares, porque la realidad fue que las familias pobres se encontraban así, en una situación muy penosa, mientras que las familias ricas no carecían casi de nada. Aún así, el relato general era que en aquellas primeras semanas en las que el tiempo se nos espesó de pronto, en la población se percibía un sentimiento más o menos común. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio, aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, el deseo irrazonado de volver hacia atrás, o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Pero si esto era el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa. Y esa era la cosa rara al principio, que nuestro único deber era ese, permanecer en casa. En nuestras fundamentalmente cinematográficas expectativas del apocalipsis, la imagen representativa no habría sido nunca ni de coña la de gente en pijama grabando TikToks o cocinando pan o agotando el papel higiénico. Que nos vamos a quedar sin papel del culo, o sea, somos conscientes. En fin. Las batallas se estaban librando en otros lugares, ajenos para una parte de la población que solo veía los estragos, el barro y la sangre por internet o televisados. Para los que tuvieron la suerte de que el virus no entrara en sus casas, la cara más chunga de todo esto era algo así como una abstracción, un mal invisible que causaba progresivas cifras de muertos por momentos difícilmente imaginables. ¿Qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos hacen 5 veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer, reunir a las gentes a la salida de 5 cines, conducirlas a una playa en la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Pero, ¿quién conoce 10.000 caras? Para todos aquellos que perdieron a alguien, la evidencia de las consecuencias del virus era la sólida confirmación de todas aquellas cifras y estadísticas. Sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de irrealidad, pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción. Para cuando pudimos ir saliendo y tener contacto con otras personas, el paisaje urbano ya había cambiado. Y la comunicación con nuestros conciudadanos... Cada vez que uno de ellos hablaba, la máscara de gasa se hinchaba en el sitio de la boca. Esto hacía que la conversación resultase un poco irreal, como un diálogo entre estatuas. Es difícil salir del constante asombro por las coincidencias de la peste con el presente, pero he aquí la sorpresa. No hemos sido nosotros los primeros en vivir una pandemia ni en imaginarla. Un día, de forma más o menos espontánea, surgió un gesto que fue contagiándose de ciudad en ciudad, difundido por los medios de comunicación y las redes sociales. Mucha gente desde sus balcones comenzó a aplaudir a todos aquellos que estaban directa o indirectamente trabajando contra el virus. Se empezó a escuchar un discurso en términos heroicos para referirse a las hazañas que cada día miles de personas llevaban a cabo poniendo su vida en riesgo en el desempeño de su trabajo, aunque... Todas las tardes, por onda o en la prensa, comentarios llenos de piedad o admiración caían sobre la ciudad ya solitaria. Siempre el tono de epopeya o el discurso brillante impacientaban al doctor. También se escucharon distintas reflexiones sobre si saldríamos mejores o peores de todo esto, o al menos aprendido. Y también hubo quien se mantuvo discrepante y escéptico a extraer este tipo de conclusiones. El doctor Riux, por su parte, nos deja una elocuente respuesta al respecto. Usted cree, sin embargo, como Panelux, que la peste tiene alguna acción benéfica, que abre los ojos, que hace pensar. Pero cualquiera que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo. Se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias. He tenido que ver lo que es morir. ¿Sabe usted que hay gentes que se niegan a morir? ¿Ha oído usted gritar jamás a una mujer en el momento de morir? Yo sí, y me di cuenta enseguida de que no podría acostumbrarme a ello. Es una interminable derrota. ¿Quién le ha enseñado a usted todo eso, doctor? La miseria. Y aunque narramos el pasado, el momento concreto del confinamiento domiciliario en los primeros meses de la pandemia, la realidad es que nuestro relato, nuestra historia de la peste, no ha acabado.
y no sabemos cuándo lo va a hacer. No podemos acudir a la última página del libro si tenemos ansiedad por conocer el final. En este punto nos separamos del libro de Camus. Tenemos que continuar solos. Y para bien o para mal, el desenlace de todo esto depende de nosotros. Este podcast está saliendo precisamente mientras somos arrastrados y arremolinados por la tercera ola. Aguantad la respiración. Mientras, afuera, todos los días vuelven a aparecer un eterno domingo por la tarde en casi todas las ciudades. Mood. Toda la ciudad parecía una sala de espera. Sin memoria y sin esperanza, vivían instalados en el presente. Como el cronista de la peste, que siendo testigo y teniendo acceso a los escritos y relatos de muchos de sus conciudadanos, trata de describir los acontecimientos de aquella peste que asoló Orán durante casi un año, nosotras, siguiendo su ejemplo, hemos querido preguntaros a vosotros, nuestros conciudadanos, qué pensamientos habéis tenido en este tiempo, qué vivencias, experiencias o relatos tenéis o habéis sentido el impulso de contar. En fin, hacer, a pequeñísima escala, una de tantas crónicas de la pandemia que llevamos casi un año zampando sin tregua. Las semanas pasadas lanzamos una serie de preguntas por Instagram y WhatsApp que iban dirigidas a este fin. Y estas son algunas de vuestras respuestas. El día de alarma me pilló en Bélgica y cuando quise volver a Eslovaquia había cerrado la frontera, entonces no pude entrar. Lo cual estuve 2 días en Viena, perdida, porque no salían aviones para España y cuando conseguí coger uno bastante caro, pues me volví para España. Pues entre que las fronteras estaban cerradas y mucha gente que viene a hacer la temporada aquí a España, pues no podían venir porque estaba todo cerrado. Entonces, pues necesitaban mucha gente. Y me metí a trabajar en el campo. Estuve desde abril hasta junio trabajando en el campo. O sea que mi confinamiento fue más un trabajo. Me levantaba por las mañanas a las 6 de la mañana, iba a trabajar y luego volvía a las 5 o 6 de la tarde. Y pues con la poca fuerza que me quedaba era para ducharte y a prepararte el almuerzo y la comida al día siguiente y a dormir. Y la verdad es que un trabajo bastante duro, pero por lo menos está al aire libre, que muchas personas no tuvieron esa oportunidad. Me tiré un confinamiento totalmente real, los 3 meses completamente sola, además el piso no tenía balcón, entonces pues veía la luz del sol por la ventana solamente. Estaba estudiando en Murcia y me vine a Pajea, a Cartagena, ¿no? Y me quedé en casa de mi padre en vez de quedarme en mi casa, porque me daba como mucho miedo después de venir de Murcia y la otra casa estaba completamente sola. Cociné, hacía deporte, videollamadas con los amigos, veía muchas series y películas. Un buen día empecé a encontrarme mal, a salirme herpes, orzuelos, dolor de cabeza y no le daba importancia y bueno, llamé al médico y efectivamente había cogido el COVID el último día que hubo de apertura. Lo pasé bastante mal, tuve muchos síntomas, falta de aire, mucha fatiga, mareo, mucha fiebre y era un poco sofá, cama, cama, sofá. Mi familia me traía la comida, me la dejaba en la puerta. Bueno, creo que el hecho de haber podido salir después ha hecho que valoremos aún más la calidad de la libertad y del poder salir y del no tener un bicho fuera que nos puede matar. Entonces, pues a veces en la mañana me levantaba y decía, bueno, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, pues a disfrazarme, ¿no? Y entonces, pues, cogía disfraces, ¿no? Y me subía en Instagram, ¿no? Y luego me dio por poner en Instagram comidas saludables, en plan, hoy he desayunado tostadas. También me dio por los directos, también me dio por, bueno, y lo que más recuerdo que me sentó bien la cuarentena es que toda la tarde, a las 8 de la tarde, salía a poner música a mis vecinos y todos me lo agradecían mucho. Sobre todo los críos pequeños que cuando le ponían las canciones de Frozen o de eso, pues como de pues bueno, se lo pasaban bien los niños. Bueno, si algo en común para todos ha tenido este confinamiento es que nos ha obligado a pasar más tiempo con nosotros mismos y a conocernos mejor, cosa que personalmente considero que ha sido terrorífica y devastadora. De verdad he vivido una vorágine de la que todavía no he terminado de salir, insufrible.
he cocinado panes, croissants, me he matado a hacer ejercicio, les he hablado a mis ex, cosa que me arrepiento muchísimo. No he podido dormirme algunas noches por X acontecimientos vergonzosos de 2007-2010. He estado más cachonda que el pico de una mesa. También he priorizado mi tiempo, con lo cual me he vuelto una antisocial de mierda y no me apetece quedar con nadie. Y estoy leyendo muchos libros de mujeres porque bastantes libros de hombres hemos leído ya. Y así me sentí y así me siento a día de hoy. ¿Qué puedo hacer? Que nos cuentes más, que nos cuentes... Pero sí señales, por favor. Esas historias del 2017, 2010, las queremos saber. Hoy inauguramos sección. Bueno, hoy inauguramos todo realmente. Inspirándonos en otras tantas cuentas de Instagram como Charcastrology, Astrología Millennial, Glossy Zodiac, etc., se nos ocurrió una sección pero ajustada al ámbito de nuestro podcast. Un horóscopo. ¿Qué canción dueto de Rosalía eres hoy, Capricornio? ¿Qué borrasca del mes de enero eres esta semana, Piscis? No, tía, a ver, que esto es un podcast del mandarache. O sea, vale que la sección en sí ya es un poco mamarracha, pero tampoco hay que fliparse, ¿no? Como algo más literario. Ahí ya lo tengo. ¿Qué foto sexy de contraportada del libro de Camus te representa esta temporada, Géminis? Exacto, lo que te estaba diciendo. Vamos a hacer un horóscopo basándonos en los libros que elijamos para cada podcast. El horóscopo de este primer capítulo está inspirado en los personajes pandémicos de la peste, obviamente. Aviso de spoilers, no mucho, los hemos ocultado un poco, pero oye, es un libro de mediados del siglo pasado. Si eso lo llamas spoiler, ya te digo yo que a Jesucristo lo crucificaron. Te lo digo por si te quieres ahorrar leerte la Biblia. Joder, spoiler. Piscis. Raymond Rambert. ¿Eres capaz de saltarte un confinamiento perimetral con tal de ver a tu crush? Tienes el clásico debate interno entre felicidad personal y bien común. Trabajas lejos de casa y eso va a hacer que estés un poco off en algunos momentos. Consejito, cuidado con involucrarse en entornos turbios. Aries. Cotal. Antes de la pandemia estabas fatal. Con los confinamientos estás mucho mejor de ánimo y prefieres que no se acabe. Has sabido cómo sacar provecho de esta situación. El mundo está ardiendo, pero tu mood es felicidad. Consejito, cuidado con los berrinches cuando las cosas no salen como quieres. Tauro. Viejo del balcón. Eres una persona de costumbres. Sabes apreciar los pequeños placeres de la vida y te fastidian bastante los cambios. No fuiste consciente de lo que estaba pasando hasta que los gatos que veías desde el balcón de tu casa desaparecieron. El mood de esta temporada para ti es un poco off, sin ganas de nada, aquí, encerrado. Géminis. Doctor Bernard Riux. Eres noble, honesto, pragmático, templado y tenaz. Pero también eres humano, no puedes con todo y la pandemia va a ser dura contigo. Cuando alrededor todo es pánico, desconocimiento y caos, tú ofreces luz y certeza. El agotamiento acumulado que llevas con tanto trabajo te mantiene en un estado como de neblina. No podríamos darte consejitos a ti. Al contrario, todo el mundo debería conocer tu punto de vista en la pandemia antes de emitir ningún juicio. Cáncer. Joseph Grant. Estás escribiendo un libro, pero estás atascado con una frase. A veces puedes resultar un poco turras con tus amigos con tu bloqueo creativo. Sin embargo, tu labor realizando estadísticas y llevando la contabilidad de los casos, un trabajo que, por cierto, haces de manera voluntaria, es encomiable. Consejito, cuidado con quemar cosas, no te pongas dramática por unas décimas. Leo. Doctor Castell. Estás desarrollando un suero contra la peste. Hay mucha presión y muchas esperanzas puestas en ti, pero sabes que conlleva su tiempo, pruebas, ensayos y errores. Tu matrimonio tiene muchos años. Incluso puede que juntos no deis una imagen de pareja idílica, pero cuando llega el momento de confinarse, haces lo posible para que sea juntos. Virgo. Padre Panelux, el cura. Piensas que todo esto es un castigo divino y que en parte nos lo merecemos por todos los pecados y perversiones de la sociedad. Crees en las teorías conspiranoicas y las difundes inspirando miedo a tu alrededor. Este mes vas a tener conflictos con Géminis. Consejito, tampoco hace falta acojonar a la audiencia así, hombre.
Libra. Madre de Ríos. Fuiste a pasar una temporada con tu hijo, pero te pilló la pandemia y te quedaste con él. Poco se habla de ti para lo importante que eres. Tu hijo y tú no os decís que os queréis verbalmente porque no tenéis esa costumbre, pero sois uña y carne. Consejito, eres persona de riesgo, así que lleva cuidado. Escorpio. Albert Camus. No lo tenías fácil, pero con empeño y el apoyo de algunos profes conseguiste estudiar. Podría ser guionista de series como Black Mirror o El Colapso. Desde luego tus descripciones pandémicas son extremadamente detalladas y precisas. Casi te echas para atrás en la publicación de La Peste, porque días antes no estabas del todo contento con el resultado. Consejito, usa el transporte público mejor. Sagitario. Tarru. Eres el compañero de piso perfecto en una pandemia. Un poco traumatizado por una movida que viste en tu infancia, pero aún así te apuntas a un bombardeo, ya sea dar un paseíto nocturno o pegarse un baño en el mar. Aunque en algunos momentos te rayas demasiado con los dilemas de índole ética y moral. Capricornio. La rata. Sin ofender, lo hable animal, oye. Fuiste el primero en saber que esto iba a suceder y avisaste a tus colegas, pero no te hicieron caso. La gente te estigmatizó mucho cuando cogiste el virus y te tuviste que marchar, pero luego todos celebraron tu vuelta como un buen presagio. Tienes mala fama, pero eres lista y con instinto para sobrevivir por tu cuenta, que no es poco. Consejito, a palabras necias, oídos sordos. Acuario. Juez o todo. Al principio eres algo frío y distante, pero te ves obligado a pasar un confinamiento de los chungos. Encima, tras una pérdida importante, y eso produce un cambio en ti. Cuando por fin te liberan, decides regresar, pero esta vez como voluntario para ayudar en todo lo posible a los demás. Eso te hace sentir mejor. Continuamos ahora con otras de vuestras respuestas. Estaba estudiando fuera y para cuando se decretó el confinamiento y las fronteras estaban empezando a cerrar, fue cuando volví. Y la verdad es que daba mucho miedo volver sabiendo que podías traer el virus del avión. Pero bueno, al final lo hice, no pasó nada. Y he de decir que para mí el confinamiento fue un periodo en el que no hice nada. Y estoy orgullosa de poder decir que no fui productiva, no desarrollé ningún nuevo hobby, no aproveché para tener un glow up, no, simplemente fue un tiempo para descansar, para eso, para no hacer nada. Al no poder salir de casa, porque me quedé en el paro, mi empresa tuvo que cerrar, pude terminar mi trabajo fin de estudios. Pude hacer más deporte y tomar una rutina buena por las mañanas de yoga. Ahora, por ejemplo, ya lo he perdido un poco. El estar en casa, pues, me dio para cocinar, para ver películas, para leer cosas que tenía pendientes. Pero lo más importante para mí es que pude terminar mi trabajo fin de carrera. La parte emocional quizás sería lo más negativo, pues porque echas de menos a tu familia, a tus amigos, salir a la calle, pasear, relacionarte sobre todo. El parón de marzo fue una pausa, un punto y aparte en el que, empezaba a ser mi primer año de vida adulta. Al final, uno tiene más tiempo para pensar, puede que demasiado, y puede hacer balance de todo lo que le estaba pasando, todo lo que está sucediendo y cómo cambia todo tan rápido. En mi caso, el confinamiento me quitó la rutina de ir a clase, vivir en una ciudad nueva, compartir piso con amigos por primera vez y me devolvió a casa de mis padres. Yo me lo tomo como si la vida te coge los hombros y te dice, no te flipes. Mi día a día durante el confinamiento en marzo era muy repetitivo. Te levantas, pones la tele, desayunas, oyes noticias sobre el virus y que por eso estás en ERTE y no sabes cuándo vas a volver al trabajo. Volver a ver a tus compañeros, a tu familia. Incertidumbre porque no sabes si estarán todos cuando todo pase. Ansiedades por no poder salir salvo para comprar. Sinceramente, si no llega a ser, en mi caso, por los libros que me evaden un poco del mundo, no sé qué habría hecho durante todo ese tiempo. A mí la verdad es que el confinamiento me sentó bastante bien. Los meses antes de que llegase estaban siendo un poco complicados y el confinamiento me sirvió para conocerme sobre todo y para descubrir un montón de actividades que me gustan, que no había descubierto, por ejemplo, cocinar.
Ahora la verdad es que cocino bastante. Fue un poco más duro la época de mi cumpleaños. Eso fue lo más duro del confinamiento, pero el resto yo creo que me sirvió mucho. El confinamiento, al menos a mí me valió, me resultó eficaz a la hora de que el mundo se paró, y como el mundo se paró, pude dejar de estar pendiente de miles de cosas y poder empezar a estar pendiente o a mirarme un poco a mí. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Caravaca, más conocida como Rachel Prettyface. Y yo soy María Soroa, más conocida como la Paya de las Perlas. Y queremos contar nuestra experiencia en la pandemia. Hicimos una incursión importante en el mundo de la cultura a través de nuestro programa de directos en Instagram. Que consistía en hacer directos en los que nos maquillábamos de diferentes personalidades, conocidas o no, personajes históricos e histriónicos. Y donde la gente se conectaba para disfrutar de nuestras vainas de maquillajes. Que la gente se conectaba para desconectar. Efectivamente. Sin duda os invitamos a que sigáis la página de @lahoradeljamor con H intercalada. La hora del jamón, a las 10 maquillate. La hora del jamón. Nosotras éramos testigos de ese gran programa que era todas las noches a las 10, que muchas veces me tuve que ir a ver el programa sin haber terminado de cenar para no perdérmelo, porque era una maravilla. Algunos de vosotros nos mandasteis escritos en la pregunta que pusimos por Instagram y a continuación vamos a leer algunas de vuestras respuestas. Por ejemplo, hay alguien que dice: me rapé al cero y me olía la cabeza a cebolla por las mascarillas que me hacía. Otro dice: me dejé crecer el vello facial, creció una barbaridad. ¿Pueden hacer una fusión? Sí. Los dos comentarios. Yo, por ejemplo, creo que en el confinamiento no me peiné. Pero tú nunca te peinas. Ya estamos con los ataques gratuitos. Otra dice: mis vecines, casera y yo colgamos una pancarta entre balcón y balcón que decía "The show must go on". Claro, es que la gente, con la cosa de salir al balcón, realmente pues estableció relaciones con sus vecinos que antes pues no pasaba. Y qué guay tu casera. Hay otra persona que nos dice: dejé de conducir, eso sí es calidad de vida. Otra nos dice: fue genial ver cómo los niveles de contaminación bajaban debido a la actividad antropogénica. Matiza: aire limpio. A mí me impresionó mucho cuando vi en las noticias los canales de Venecia limpios. Y otra chica nos dice: creía que el mundo se me venía encima, me habían quitado mi bien más preciado, la libertad. Agradecemos mucho a todas las personas que han querido participar mandándonos sus crónicas. En cada podcast habrá siempre un apartado dedicado a vosotros, a que podáis tener un espacio en el que expresaros, jugar, lo que os apetezca. Y para ello iremos lanzando diferentes propuestas que además, con vuestros comentarios y sugerencias, pues iremos afinando poco a poco y ojalá que esta sección vaya siendo cada vez más tocha, porque al final es un poco el objetivo de todo esto. Así que, si esta primera vez os dio palo, os animamos en futuras convocatorias a que os lancéis, a que no os dé vergüenza. Hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya parecido guay o al menos decente, medianamente entretenido o curioso. Aún estamos estudiando y entendiendo un poco el rollo de todo esto, así que muchas gracias a todos los que nos comentáis y nos ayudáis. Nos vemos auditivamente hablando en unas semanas en un nuevo capítulo, en el que estaremos trabajando el libro Kentuckys, de Samantha Schweblin, libro que elegisteis ganador del premio Mandarache el año pasado, así que lo tendréis reciente. Y el tema será tecnología, distopías y vainas turbias. Y como despedida, os dejamos un último audio que contiene un pequeño fragmento de La Peste muy bonito y muy especial. Cuando dijisteis de trabajar La Peste, me tocó porque es un libro muy especial para mí, porque resulta que La Peste fue el primer libro del que aprendí de memoria una cita que se me grabó a fuego y nunca he olvidado, fuera del cole y de la canción del pirata y todo eso. Y es que como soy intensita, pues con 16, 17 años estaba yo en la playa y justo junto a la casa que alquilaron mis padres aparcaba el bibliobús. Y allí estaba yo con mis 17 años en la playa y La Peste de Camus en las manos. Y hubo una cita que se me grabó a fuego, que dice:
El gran deseo de un corazón inquieto es el de poseer interminablemente al ser que ama, o hundir a este ser cuando llega el momento de la ausencia en un sueño sin orillas que solo pueda terminar el día del encuentro. Somos las monstruas y esto es Falsos Positivos.